un clásico, me dijo Tinelli, ¿no? Pero vamos a ver algo de Tinelli. Fenómeno, todo nuestro equipo ya tiene ganas de ir a la playa, así que aquí comenzamos a recibir a todo nuestro equipo ya con onda playera, trajecito de baño, pelotitas. El primero que viene es el señor Jorge Troiani. ¡Vamos! Pero qué lindo, ya, ¿dónde va a ir de vacaciones? Bueno, si Dios quiere, voy a ir a un montón de lados y qué sé yo. No tiene nada fijo. No, donde haya mar voy, pero por ahí, ahora, si Dios quiere, se cumple algo y voy. Pero va a tener que bajar un cachito a los rollos. Mirá lo que es esto para ir a la playa, a ver. Bien, buen lomo, realmente buen lomo. Después de Jorge Troiani, prepárese. No. Van a dar, después van a dar. Lleve la pelota, después vamos a hacer un partido de vóley. Sí, vamos a recibir ahora al licenciado Eduardo Usni. Hay rollos en todo, mirá, planito general, mirá. Muy bien. Agarre la pelotita. Bueno, ¿dónde va a ir de vacaciones usted, Eduardito? Vamos a estar acá y en Mar del Plata. ¿Va a laburar? ¿Va a hacer algo? No, vacaciones. Tranquilo. Bueno, agarre la pelotita y se pone para jugar al vóley. Y así sucesivamente, decía acá Roberto Petinato. Van bajando. Carlos Varela está ahora en Radio América, un periodista de larga trayectoria. ¿Cómo es tu reacción frente a todo esto, Carlos? Me preocupa porque yo no creo que este sea un programa que piensen los jóvenes para los jóvenes. Ni el de Tinelli, ni el de los otros que exhibiste y algunos otros que no están en esta tira como Crema Americana que se da por el Canal 2. No representa a la juventud. Me parece que le fija algunos valores medio decadentes, que se puede esperar más de notables y venerables ancianos como nosotros, Mariano, pero no de los chicos que efectivamente esperan algo más. Creo que no le da ninguna pauta. No son los chicos que yo veo por la calle, no son los amigos de mis hijos, por ejemplo. Y yo tengo hijos de esta edad. No son los chicos que yo frecuento, los chicos que trabajan en las radios o en las redacciones. Y me parece que es interesante que se produzca esto, porque es una forma de matar ciertos pruritos, de divertirse. Pero los únicos que se divierten con estos programas, Mariano, son los que los hacen y los que cobran por hacerlo. La audiencia no se divierte. Mis hijos no ven esto, los amigos de mis hijos no ven esto. Mis hijos no viven en Marte, viven aquí en la República Pero Argentina. ¿quiénes lo ven? Porque alguien lo ve, ¿no? Obviamente que lo ve, pero la pauta de la televisión es realmente extraña. Yo quisiera no utilizar este caso, pero voy a utilizar este caso, con tu permiso. El lanzamiento de Mariano Grondona como periodista fue en este año pasado. La gente empezó a pensar en que Mariano Grondona era un primer nombre para protagonizar un ciclo televisivo en 1991. Pero Mariano Grondona tiene muchas horas de vuelo, mucha experiencia, muchas horas de cátedra y muchas horas de aprendizaje. Ciertas carreras en el nivel televisivo demoran más tiempo que otras. Las hay más meteóricas porque hay succión a calcetines de los gobiernos de turno, gente acomodaticia y etcétera. Estos programas que presuntamente servirían a la juventud, en realidad le sirven a los que los hacen. Y hay una audiencia cautiva porque la televisión ofrece de todo. Si vos tenés que ver programas con nivel, vas a encontrar 3 o 4 en toda la televisión argentina. Y después hay gran cantidad de este tipo de programas. A mí realmente me causan escozor porque no le sirven a la juventud, esencialmente para quienes se dice que efectivamente se hace. El otro día vi un suceso realmente extraordinario de un muchacho que conduce programas, que no habla inglés y que pasa hablando todo el tiempo de los conjuntos rockeros. Cuando vinieron conjuntos rockeros del primer escalón a la República Argentina, tuvo que hacerlo con traductor. Quiere decir que no sabe de qué habla. Roberto Petinato ha lanzado un programa, no sé, acá en ATC, Rebelde Sin Pausa, que no sé si Roberto... Yo ahora lo voy a empezar a conducir a partir del lunes, digamos, bueno, a partir de la semana que viene, esta semana ya estoy ahí. Digamos, ¿Y? es un programa que ya había comenzado. ¿Es este tipo o no? Y se me ocurrió justamente lo de decir un montón de malas palabras. No, mentira. Pero yo creo que acá me dicen todos que Roberto Petinato ha venido
venís de forma Disfrazado. totalmente conservadora esta noche, ¿no? Sí, pertenezco al Partido Republicano o Demócrata de los Estados Unidos. Monárquico. Que es el mismo, lo que pasa es que hay un sótano que los une. Bueno, no, el problema de estos programas de televisión, yo creo que... Bueno, lo que vimos recién es muy bueno, por un lado, porque acá nos reímos, ¿o no? ¿No nos reímos? Pero entonces, lo que tiene de bueno este programa es que habría que editarlo así, o sea, que duren 15 minutos en la semana. 15 Y hacer los segundos. mejores 15 minutos. 15 segundos. O 15 segundos, depende. Pero está bueno, lo que vimos recién, uno se divierte así de a pedazos, lo que pasa es que va toda la semana. Y con respecto a eso de si la gente lo ve o no, hay un rating, digamos que yo no sé si es cierto o si no es cierto, pero evidentemente hay gente que lo ve y hay chicos que evidentemente les debe gustar ver ese tipo de cosas, qué sé yo. Eso le gusta a muchos chicos y a otros no, y otros pretenden otra cosa. Tampoco hacer un programa para la juventud es decir, bueno, amigos, vamos a hablar de los pros y contras de Sarmiento. Bien, entonces ponemos una... No, tampoco no vamos a caer en eso. Obviamente. Pero tampoco podemos estar del otro lado todo el tiempo con, digamos, con las tetitas. Claro, diciendo pis y caca todo el tiempo. Claro, no se hace pis y caca, televisión las para los tetitas chicos. y esto y el otro y el culito y va y estamos así todo el tiempo. O sea, también eso es aburrido durante toda la semana, porque uno estás toda la semana ahí viendo... Ah, Roberto, no hay un problema de fondo acá. Entonces ahí cuando pedís canales de cable, decís, ¿por qué no tendré todo el aparato completo? Y vas haciendo zapping. No, digo que... Pero siempre hay alguien que tiene que abrir el camino de alguna manera. Siempre hay alguien que tiene que abrir un camino y abrir caminos a veces siempre es como medio doloroso, ¿no? Ya sea que hable del parto o de lo que sea. Siempre hay como algo doloroso en el tipo que por primera vez abre. Es el más criticado, es el más golpeado, o como aquel político que inventa leyes sociales para los trabajadores, etcétera. Entonces, o la oligarquía o la aristocracia dice, no, estos no, ¿por qué no? Y entonces se arman todas esas Pero tribus y ese ¿quién tipo es abre? golpeado. ¿Quiénes son los que abren? Por ahí ellos abren una cosa que ahora se abre de una manera burda. Ahora se abre de una manera así como burda y chocante, ¿no? O medio descerebrada, si se quiere. Así que hay como no hay como una cosa, ¿no? Que funciona detrás de decir, pues mira qué culito. Bueno, pues uno dice, pues mira qué culito, y después de eso tiene que suceder algo, porque si no, ¿qué pasa? ¿Cuál es la película? Es aburridísima. Es que no sucede. Bueno, Lo pues malo, entonces pero- ahí es donde la película es aburrida. También hay películas donde nadie dice culito y la película es mucho más aburrida. No, yo no digo lo Pero mismo. quiero decir que en los caminos esta gente por ahí abre algo que hace que, bueno... Entonces acá es donde intervienen los productores y la gente de televisión que, claro, ven, por ejemplo, que fulano pone, como Tinelli, pone la tribuna con chicos que hacen así. Entonces después vemos a Yuya que tiene un montón de tribunas con plumeritos. Entonces, claro, el productor de televisión va como copiando los modelos que van Ahora, ¿eso qué viniendo. genera? El que está Ahí mirando. está el error, que el tipo en vez de decir, bueno, no, este tipo está abriendo una cosa, vamos a tomar lo que está abriendo y ver de qué manera lo podemos hacer evolucionar eso que está abriendo. No, uno dice, eso está abriendo, ¿cuántos puntos tiene? 15, venga, vamos a hacer lo mismo. Sí, ahí se termina. Eso es lo que decía Lelutier de los directores artísticos. ¿Se acuerdan del Conservatorio Manuela? Como el tipo era un fracasado músico, llegó a ser director de un conservatorio de música. Claro, Esto es lo que entonces pasa eso con es los un- directores artísticos de los canales de televisión, con alguna que otra excepción. Lo que pasa es que Cristina. también va para una determinada edad, me parece, y hay mucha gente, por ejemplo, de 20 años para arriba, que no se la soporta. O los globos de Tinelli contagian. Porque yo veo chicos, mis nietos. Lo contagian y el cerebro se te convierte en un globo. Mi nieta que está ahí, no sé, tiene 10 años, cada vez. Pero esos globos, todo el mundo saltando, el que está mirando al otro lado, se involucra en el mismo salto, ¿no? Claro. Es como contagioso. Eso ¿no? comprobaría la teoría de Darwin. Esto es lo que traen los programas de esta índole. Bueno, yo la verdad es que estoy un poco en desacuerdo, un poco intimidada acá por Petinato, porque es la primera vez que lo veo detrás ¿Los y yuppies? estoy tan desconcertada que no sé muy Pero ¿por qué bien. no se habrá venido como No sé, suele no sé estar? no sé realmente, me tiene impresionada. Son 3 años y medio en Europa, eso te cambia la vida. Ahí está, bueno, caramba, uno que vive acá nomás en Boedo siempre sigue con la misma facha. ¿Te cambia la vida? No, te cambia la ropa. Más vale, daría la impresión. De todas maneras, yo coincido un poco con lo que se ha dicho acá en el sentido que cuando se habla de juventud en general ya nos estamos equivocando, porque hay muchos tipos de jóvenes y muchos tipos de juventud, por un lado. Por el otro lado, yo lo que observo, es decir, lo que me pongo a observar quizás por un problema de manía profesional, es el tema de cómo se va manejando los márgenes del humor en esos programas. Y veo que el humor se va deslizando hacia cierto horror. Muy entre comillas la palabra horror.
Por ejemplo, Tinelli usaba el blooper, que es ni más ni menos que reírse del accidente de una persona, al punto que Ginsburg le hace una sátira fantástica cuando inventa el blooper cortándose dedos y cosas para llevarlo a el lo de humor Tinelli. negro, Humor digamos. Igual negro. el blooper Humor es negro. algo europeo y americano, y muy, Exacto. muy americano en realidad. Eso es Y lo el que de ¿no? allá se adapta acá. El humor que hace en Pargolini, por ejemplo, cuando yo vi por primera vez el programa y qué es lo que más se le critica, que es tomar a un pobre viejo jubilado. Claro, la guerra Y- del cerdo, la y película. Claro, exacto. Un poco, tiene esa Es parte de la esa guerra del cosa cerdo que no... agresiva, terrible, donde continuamente, por ejemplo, a un pobre viejo, porque no sabe qué es lo que está pasando, los que están haciendo la tropelía le dicen, bueno, creo que si se dice en otro programa lo podemos decir acá, le dicen cada 2 segundos pelotudo y le ponen y lo insultan. Yo lo miraba y decía con una cosa de impresión, ¿no? Me daba realmente impresión. Dijo una mala Pero palabra después, recién, sí. sí, pero póngale cuando, Yo me póngale corro- un pitito, me ¿no corro hay, de este lado. no hay un pitito para poner chu, 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 para que no se escuche? Pero de todas maneras, mientras yo lo miraba y me daba esa impresión, pensaba, pero ¿cuánto de hipocresía hay en mi propia visión de eso? Porque resulta que a mí me pone muy mal que se insulte a un anciano, pero en términos generales, este país, es decir, y nos incluyo a todos, digamos, quien más, quien menos, ha tomado la decisión de matar a los viejos, que es una cosa mucho más tajante que decirle a un viejo sonso, por ejemplo. Es decir, ha decidido matarlos, le pagan 1,5 millones de jubilación, mueren en las colas, y eso en el país, en este país que es el país donde las cosas no se nombran, entonces se llama, por ejemplo, ajuste económico. Y después nos horrorizamos de que en un programa de jóvenes de pronto aparezca en forma de humor lo que estamos viendo cotidianamente en este país, que es lo que se ha decidido hacer con ellos. Eso por un lado. Por otra parte, que aparezcan los jóvenes en la televisión con el discurso que aparezcan, a mí me hace acordar mucho a una frase de una película de Bagda que decía: no hay nada más peligroso que el silencio en el cuarto de los niños. Es decir, es el momento en que todos los que acá somos padres sabemos que es donde se prepara algo. Durante mucho tiempo en este país hubo silencio en el cuarto de los niños. Ahora los estamos escuchando. Y me acuerdo también... Bueno, había silencio porque los raptaban a muchos. Exactamente, También. exactamente. De eso me estoy refiriendo. Ah, Me estoy refiriendo y a eso voy precisamente. Hay otra frase que dice: no hay que preocuparse tanto por el mundo que le vamos a dejar a nuestros hijos, sino por los hijos que le vamos a dejar a este mundo. Y estos hijos, entre comillas, es decir, todas las manifestaciones que produzcan los jóvenes, son manifestaciones de nuestros propios hijos. Más allá, por ejemplo, que los chicos de Varela no los vean y los míos tampoco vean ese programa, pero mayoritariamente hay un sector que los ve. Porque son No sé si nuestros hijos. mayoritariamente. No sé, a lo mejor... Vos sabés que en este momento el encendido de la televisión es el más bajo de la historia. Los promedios de rating no expresan mayoría en la vida. Cualquiera que efectivamente esté al tanto de esto lo sabe, y los que manejan el negocio de la televisión lo tienen muy claro. El encendido es bajo y lo que se está viendo no es la mayoría. Y este Claro. es el otro detalle. Creer que si pasa por televisión es la realidad. Y si pasa por televisión, recién Mariano hizo la referencia a un medio gráfico que dijo: si es de la realidad no aparece en ese diario. ¿Verdad? Si Claro, pasa pero- por la televisión no es la realidad. Pero fíjate que... Fíjate que la realidad de los noticieros busca solamente algunos sectores de la realidad. Y la realidad de lo que pasa en algunos programas de la vida real de los argentinos, la realidad efectivamente por ahí no pasa. Esta juventud que sale por los canales de televisión no es la juventud promedio y mayoritaria de la República Argentina. No hay nada más que ponerse un par de borceguíes o subirse a un jeep y caminar al país. Bien, de todas maneras, yo retomo lo tuyo como cierto, en cierta parte lo que vos estás diciendo creo que es muy cierto, que creo que ya lo venimos enfatizando, saber, eso no representa a toda la juventud, eso fue dicho, pero diciendo un poco con el tema de la realidad, porque creo que precisamente la realidad es a veces lo que escasea en todo el discurso argentino. Si vos te pones a ver una película, por ejemplo, una película norteamericana, en este país, como yo le digo, el país del no decir, vos vas a ver que un norteamericano choca con otro señor y la traducción que nosotros leemos es: caramba, caballero, qué torpe ha sido usted.
Y lo que se están diciendo es fuck you. ¿m? O kiss my ass. Ustedes saben perfectamente que esa no es la traducción. Pero tampoco, y que nadie en la realidad... Cristina, tampoco usted lo está traduciendo. Recién dije pelotudo y todo el mundo hace petinato. por favor, no vuelva a repetir esa Entonces palabra. yo no puedo excederme, Mariano. Como no solo yo, sino que hay un... Cortázar dedicó un ensayo al tema de que por ser argentino había una palabra que no la voy a nombrar ni bajo tortura, que nunca había podido utilizar, que la necesitaba como novelista, intrínsecamente la tenía que poner, pero era argentino, no lo podía nombrar por ser argentino. Bueno, acordémonos, cuando yo empecé el periodismo, Carlos, hace unos años, había una ley que prohibía mencionar al peronismo. Claro, y el Perón. Eran los adictos al ex dictador. Exacto. Entonces los diarios moderados ponían los adictos al ex dictador y los muy antiperonistas ponían los secuaces del tirano prófugo. Del tirano prófugo. ¿No? Exacto. Y la palabra peronismo, por ejemplo, de Frigerio nunca decían Frigerio cuando estaba en la época de Frondizi, decían el asesor en relaciones económicas del presidente. Incluso los hijos le decían así a él. Le decían asesor. Señor Le decían asesor. papá. Sí, asesor. Señor decía. asesor. Entonces Inclusive, está bien. o sea, hay una foto, por ejemplo, si salió una foto de dos que se veían, tenía un choque en una esquina y atrás decía bar, no sé, 25 de mayo, había que borrar para el 25 de mayo porque parecía publicidad. Que hoy van a ir Todo lo que clientes tuviera que ver con la realidad, claro. había que eludirlo, Claro. ¿no? Porque la realidad es como decía Borges, está molesta la realidad, Es ¿no? molesta. Es molesta Es la molesta, realidad. pero de todas maneras, yo digo, es decir, esa sería un poco mi síntesis de este tema. Sobre todo porque vos siempre estás pidiendo síntesis. Si en algún momento, si en algún momento, de una manera que no sea totalmente representativa, que represente una franja, malamente, no ni siquiera gastemos adjetivos de valores y de gustos personales en el tema, pero hay un pedazo de esa juventud, o de un cachito de una franja de la juventud que se está filtrando con un lenguaje determinado, que es el lenguaje de ellos, de esa franja al menos, bienvenido sea. Y que si viene otro programa que representa, que puedan haber, con los cuales tus hijos se alegren, mis hijos se alegren, nuestros hijos se alegren, fantástico sea y que tenga otro espacio. Pero que ese lugar, ese silencio de la pieza de los niños, que se termine. Es decir, que por favor se termine. Marcelo Figueras hace espectáculos y otras cosas en Clarín. Yo creo que es demasiado pedirle a Tinelli, Pergolini y compañía que representen a la juventud argentina cuando no creo que en ningún momento se hayan arrogado esa especie de representación. Creo que el público de Tinelli no es necesariamente en su mayoría joven, a lo mejor es más joven el público que ve a Pergolini, pero en general no están con eso de decir, bueno, la juventud argentina es esto, nosotros representamos a la juventud argentina. Yo no conozco al joven argentino promedio, no sé, a lo mejor el hijo del señor Varela es lo que usted piensa que es una especie de joven argentino promedio, yo no sé cómo es, cuáles son las características que Bueno, usted es determina. Pero yo no sé si soy un joven argentino promedio. A mí siempre me da la sensación de que quedo mal ubicado en todos los frentes y que nunca me puedo encajar. A lo mejor en eso es el ningún joven lado. argentino A lo mejor promedio. eso es el joven argentino promedio. Pero por eso a lo mejor yo me siento más representado de alguna forma por esto. Yo creo que la ventaja o el costado bueno de este tipo de programas y sus propias limitaciones están claros en cada una de la visión que uno puede llegar a tener o todos los días o de los programas de Tinelli cuando estaban. Me parece que hay una especie de ventaja que tiene que ver con algo de la realidad. La realidad no solo son los datos que a veces ni siquiera aparecen en los diarios, que son por supuesto parte de la realidad, pero me parece que también hay una realidad respecto de cómo uno puede llegar a ser. La televisión argentina hasta no hace demasiado tiempo implicaba una manera de portarse, de comportarse ante la cámara. No solo para los que normalmente se están manejando en televisión, sino para la gente. Yo paro a alguien en la calle y le pongo la cámara y digo esto es para televisión, eso dispara en cada una de las personas que andan por la calle. A partir de ahí la gente dice la verdad. De comportamiento tipo. Me están filmando. Es para la televisión, ¿va a decir la verdad? ¿Para la televisión? No. Porque, bueno, porque eso decía McLuhan, ¿no? Cada cual va a tener sus 15 minutos de fama. Porque era Warhol, que decía lo de los 15 minutos de fama. No. Vamos a poner el diálogo. El medio es el mensaje. No era Sí, el dijo el masaje. mensaje y otras cosas. El masaje. Pero que Ahora efectivamente iba a haber un cuarto de hora de fama para todo el mundo, efectivamente también lo dijo McLuhan. Que Andy Warhol efectivamente también lo hubiera usado, me parece que no hay copyright para uno o para otro. Puede Lo ser han que dicho no. los poetas. Porque si no los jóvenes argentinos promedio van a creerse primero en la responsabilidad de corregir a los que no son jóvenes argentinos promedio.
Ahora, aquí No, lleva no lo creo, de- no creo que pase por ahí. lo No de creo que pase Varela por ahí. lleva un Por ejemplo, tema, eso ¿no? es una cuestión. A lo mejor eso es algo que hubiera sido visto de mal gusto en otro momento, pero no necesariamente es una cuestión de mal gusto y que tiene que ver con lo que yo pretendía Ahora, decir en esta cuestión. pero de todas maneras, aparte de quién lo dijo, lo que me parece que está implícito es esto. Estos fenómenos, por ejemplo, Pergolini, Tinelli, ¿son pasajeros? ¿Son los 15 minutos de fama o no? Probablemente sí para ellos, pero yo creo que hay cosas que en principio deberían quedar respecto de la televisión argentina. Lo que yo decía, si hay alguna especie de ventaja que la televisión, que el discurso de la televisión puede llegar a sacar de esta gente, es que ahora yo me puedo llegar a parar frente a la cámara de una manera distinta. Yo no tengo que comportarme, yo digo, qué sé yo, en realidad no sé por qué me puse el saco para venir Bueno, al programa de Grondona, Marcelo, porque si vengo al sáqueselo programa de tranquilo. Grondona, son ese tipo de cosas que no hay necesidad de hacer. Uno se puede llegar a soltar, tiene derecho a la torpeza. Ahora, uno no tiene que moverse siempre como frontalmente, puede caerse, puede tener ciertas libertades en el lenguaje que lo acercan más al lenguaje que uno emplea cotidianamente. Es más fácil ser ahora como uno es normalmente, a pesar de que se encienda la luz roja, que dice que la cámara está prendida. encendida. ¿Cuál es la limitación de esto? A mí me parece que en cuanto al lenguaje de televisión es como un avance. Uno puede relajarse un poco y puede hacer más cosas en la televisión. Ahora, la limitación está en lo que a mí me parece ver en Bueno, algunas es de el las... sentido positivo de la palabra transgresión. Transgrede Exactamente. ciertas normas que eran... Yo me acuerdo, como hace algunos años que hago televisión, ahora en las salas de maquillaje no le dicen a uno, está despeinado y le pasan un spray, porque antes no se Claro. podía salir sino totalmente... Como está Petinato, ¿va? Así. No se podía salir nada más que Era la así. única manera. Así se podía salir. Si no, Les digo más, como- me voy a maquillar en este preciso momento. A mí me es llama- verdad, ¿no? Y tampoco nadie podía salir con saco y corbata, ¿no? Ahora los que salimos con saco y corbata es porque queremos salir Bueno, con pero saco y corbata. lo importante realmente de la televisión es que es el talento y la creatividad, y eso es en todo. Porque en una época había un cómico que se llamaba Lenny Bruce, ¿te acordás de Lenny Bruce? Un tipo, un norteamericano, que fue en la década del 60, en la época de Kennedy, justamente prohibido por el asunto de las dirty words, o sea, el asunto de las palabras sucias, ¿no? Que él decía, bueno, todas las palabras sucias que ustedes imaginen en la sociedad norteamericana de la década del 60, que todo el mundo hablaba como si fueran Yo quiero a Lucy, ¿no? Y él era el que iba y decía todas esas cosas, lo metían preso y etcétera, etcétera. Se hizo famoso justamente por sus sátiras y qué sé yo. Pero había un talento, había realmente casi una molestia para el gobierno de que ese tipo siguiera no solo diciendo malas palabras, sino haciendo unos monólogos verdaderamente Ahora, le voy a decir una cosa, Roberto, increíblemente ¿no? graciosos. Quizás Marcelo pueda comentar esto. Entonces- uno cuando ve la televisión americana no ve para nada las cosas que ve acá, ¿eh? Hay una Bueno, en presión. España tampoco lo he visto, Sí, no pero se bueno. ven las cosas que se ven acá. Esto es Depende. mucho más zafado, digamos. Depende, pero yo creo que también es como una especie... De no destape. solo estamos Estamos como el técnicamente destape. atrasados en la televisión, sino también estamos atrasados en cantidad de cosas. Qué sé yo, Gasalla cuando empezó a hacer televisión, cuando empezó con su boom, decía una cantidad de malas palabras mucho mayores de las que dice ahora. En algún momento le Se le acabó el funcionaban, registro. las podía decir y venía la carcajada, pero creo que hasta él mismo se dio cuenta de que perdían la gracia. Ahora, ¿no hay una cosa como de transgresión? Por ejemplo, que decía Tinelli que él es un clásico respecto a Sí. Pergolini. El propio Gasalla, hace 2 años, nos escandalizaba horriblemente cuando decías palabras. Pero ahora ya uno lo ve a Gasalla y le parece normal. Es decir, se va como bajando la sensibilidad del público, ¿no? Ya no- es muy difícil sorprender ya. Yo creo que diga, confluyen, impresionar, ¿no? creo que confluyen las dos cosas. Puede ser que obviamente baje la sensibilidad y que uno no se horrorice, qué sé yo. Pensemos en el 83, el 84, cuando se protestaba por el destape, bueno, en realidad en comparación de lo que se ve ahora, ahí sí El baja la tape. sensibilidad. Pero por otro lado, creo que todo vuelve a una especie de equilibrio, puede haber una especie de exceso y baja una especie de equilibrio y como que se queda ahí, ¿no? Ay, a mí si me parece permiten que... una anécdota bastante divertida. Yo estoy con este libro de Paul Johnson, que lo terminé, que es un libro así ¿Cuál? enorme, Ah, el que es sobre el mundo entre 1815 y 1830, después de la caída de Napoleón, ¿no? Y hay una cosa, esto que dice Marcelo de idas y vueltas, ¿no? Lo victoriano vino después de un zafe fenomenal. Es decir, y entonces él cuenta que, por ejemplo, que los hombres sean sobrios, cosa que ya no es más, pero hasta hace poco los hombres eran sobrios, nosotros todavía somos de esa generación. Sí, rara vez. Fue un invento del Bob Brummel, de este inglés Claro. famoso, a principios del siglo XIX, porque en el siglo XVIII los hombres eran mucho más coquetos que las mujeres, se empolvaban mucho más, Claro, lo que tenían tanto se pelucas. critica ahora, Arito. Y ahora tanto Bueno, se y critica ahora Arito. vuelve, es decir que son olas. 3 siglos, ¿eh? Y dice una cosa graciosa, nadie la va a saber esto seguro. Dice que a fines del siglo XVIII, ¿cuál era el rasgo del cuerpo masculino que más apreciaban las mujeres y comentaban? Y que si no tenía eso estaba perdido. No lo que están pensando. La cola.
Tenemos que adivinar. A ver, adivinen, a ver. Las pantorrillas. Porque como tenía esos calzones todos cortos y la media toda apretada, el que no tenía buenas pantorrillas estaba perdido entre las mujeres. ¿Qué les parece? Nos hemos salvado por lo menos de eso, ¿no, Qué Marcelo? suerte que no está la máquina del tiempo. Si tenemos que ir a ese siglo con estas pantorrillas, no vamos a ligar nunca. Totalmente ninguna. sonado. Quisiera poner dos cositas entre paréntesis. La primera es que no creo en ningún momento que Pergolini o Tinelli hayan dicho que era un programa lo que ellos hacían que representaba a la juventud. Pero con mucha frecuencia, incluso cuando se llama a debates, se dice que esos son programas de la juventud. Me parece que yo creo que habría que consignarlos un poco más, es decir, Bueno, pero eso algunas porque- personas ven este tipo de programas. Pero eso porque necesitan ponerlo en encasillarlo, como uno dice, una telenovela es para mi tía o para mi abuela que no se duermen, que son las 2 de la tarde y no se duermen la Pero siesta. Cristina también dijo, y es un tema interesante para discutir, que había como un plan para terminar con los jubilados. Y yo no creo que sea así realmente. No, se van a morir solos. algunos se resisten. Van a morirse solos. Los jubilados Había no un ganan una artículo maravilla. de Eva Giberti en Clarín de hace unos días que era bastante terrible en eso. No sé, ¿lo viste, Cristina? No, está bien. Bueno, cuando murió el jubilado en la cola, hace unas semanas, esta idea de que hay una depreciación del viejo en la sociedad argentina, y quizás sea inconsciente, ¿no? No creo que nadie se levante la mañana diciendo a ver cómo hago para matar a los jubilados, pero hay como una... inclusive me acuerdo de un programa de cable que hicimos sobre el tema, alguien dijo, ya decirles tercera edad es ofensivo, porque es como que decirles viejo... está tan depreciada la palabra viejo, la palabra anciano, que se dice tercera edad para que no se ofendan. Pero creo que son Hay algo puntas de eso, lo ¿no? mismo. Nosotros tenemos depósitos para ambas puntas. Le llamamos jardín de infantes a un lugar donde muchas de las niñas docentes desenrajan sus peores virtudes en torno de infantes que tienen 2, 3, 4, 5 años. Y le llamamos geriátricos a lugares donde depositan a los viejitos para que se mueran sin que hagan ruido en el departamento de la familia, porque en la familia molestan. Le llamamos geriátrico en esta punta y aquí el otro le llamamos escuela primaria y secundaria. Y por A el mí lo camino que me le llama la pagamos, atención- perdón, me dejan un segundito. Por el camino le pagamos 1,5 millones de australes de jubilación. Les hacemos hacer colas que hay que hacerlas. Así como No, vos decías el recién. jubilado no debe cobrar su dinero en una Bueno, cola. pero es lo que ocurre, al rayo del sol, 1 hora y media de cola, y bueno, hay algunos tosudos que sobreviven. Y vuelven el mes que viene y siguen embromando. Pero si eso no es una el tiempo se terminó, intención... hicimos 30 minutos. Marcelo, le estoy pensando que algo puede decir. Sí, Tiene yo 30 quería segundos. volver a la televisión. Segundo. Tengo menos espacio que Clarín, yo. Yo creo que el límite de esta cuestión está dado, se ve en los mismos programas, ni siquiera creo que lo de los jubilados, creo que tiene que ver básicamente con el juego de que uno va a hacerle a una persona mayor porque no está en el código de ese tipo de programas y a lo mejor no llega, esta gente no llega a las 12 de la noche a ver, porque se acuesta más temprano, entonces pueden entrar en la broma más fácilmente que un adolescente que en general puede saber de qué se trata. Lo que a mí me llama la atención de esto es que estos programas permiten que uno se pare de otra manera frente a la cámara, frente a la televisión. Uno puede ser más como es normalmente, pero hay una limitación. Cuando yo veo a la gente en la calle, cuando juegan con la gente en la calle, la gente empieza a hablar, bueno, yo pienso que el plan económico, todo, los empiezan a despeinar, les aflojan las camisas, todo, y la gente... ¿Ah, sí? No sabía eso. La gente termina... Ahora la propia gente que yo mando. Voy a investigar un poco. La gente termina frente a la cámara más suelta, o sea, como que Ah, se sí, relaja sí. y termina más suelta, y termina despeinada, termina a veces casi al borde del ridículo. Lo que me llama la atención es que su discurso en las 14 tomas que le hacen es exactamente el mismo. A mí me parece que es esta cuestión. Ahora uno puede ser más natural frente a cámara. En todo caso, esto va a terminar de cambiar el día que también el discurso pueda cambiar. Y que ya frente a cámara yo no necesite decir geriátrico, decir jardín de infantes y pueda decir las cosas por su nombre y llamarlas como son realmente y no mentir o utilizar el lenguaje eufemístico que normalmente empleamos en televisión. Liberarse así como físicamente, tener otra actitud, bárbaro, pero el día que podamos completar esa liberación, como poder hablar con un poco más de verdad adelante de las cámaras, entonces ahí creo que vamos a tener un cambio un poco mejor, que no sé si Tinelli y Pergolini lo pueden llegar a hacer, ¿va? Mariano, Vamos a te hago seguir, una sí. síntesis final, un Sí, segundo. sí. Voy a hacer de Mariano. Yo creo que no hay los anteojos y todo, ¿eh? Exactamente. No hay problemas para ancianos porque no consumen, por lo bueno que acaba de decir Cristina Huargo, 1,5 millones no consumen. Hay programas para la juventud porque son consumidores de gaseosas, discos, artistas que llegan, etcétera. Por eso hay programas para Consumen y jóvenes. casi no comen. Relativamente, no sé si el joven problema. argentino en promedio puede consumir tanto, pero... Pero bueno. llenan los En el recitales o no. próximo bloque está vamos a bien, seguir muy con el tema de poca televisión, pero algo más agresivo, diría yo, que lo que acabamos de ver. Creo que este debate sobre la televisión dejó muchas ideas ahí flotando, que traté de recogerlas en el comentario mío.
Y además me parece que es necesario que los que hacemos televisión critiquemos la televisión, porque es un instrumento de un poder enorme que llega a todas las casas, y los más conscientes de lo limitado, lo imperfecto y lo mejorable de ese servicio, tendríamos que ser nosotros que lo brindamos. Pero tenemos otro tema de televisión, como les decía, quizá más duro todavía, que es la sospecha de un acto de censura en televisión. Tiene que ver con las películas de Isabel Sarli. Acá está Víctor Bo, al lado mío, y quizá podamos recordar algunas de esas escenas de las películas que llenaron toda una época y que parece que no se pueden dar por televisión. Sabrás la amargura que estoy sufriendo. Víctor, ¿dónde es eso? Uy, cada vez que lo veo, papá, lloro. No puedo. Esa es una de las películas prohibidas, ¿no? Quiero aclarar este tema porque me duele mucho. Me hace recordar a todo lo que sufrió mi padre por los censores de turno y por cómo le arruinaron la vida. Mi padre fue una persona que sufrió 7 juicios criminales, amenazas de la AAA para abandonar el país en 24 horas si no sería ejecutado donde se encuentre por hacer cine. Hoy, lamentablemente, las películas de mi padre Isabel no se pueden dar por televisión. Las películas que se dieron fueron las películas más chiquitas, las películas, te diría, más sencillas que hizo papá, y algunas las corté yo para que se pudieran dar por televisión. Un día ¿Qué sintió cuando los cortaba? Me sentí muy mal, por eso no seguí cortando y por eso no se dan las películas. Hay un sistema que viene de toda la vida, por el cual se califican las películas para dar por televisión. El sistema es, a esta clase de películas se las pone prohibida a 18 años, entonces no se pueden dar por televisión. Entonces todos los productores argentinos han cortado sus películas, entonces las vuelven a calificar y les ponen prohibida a 16 años. Y ahí puede ir. Y ahí puede ir. Yo me negué ahora a seguir cortando las películas de mi padre porque me sentía como la mona. Y todo esto me trae un problema porque yo tenía un contrato con una televisora privada para pasar las películas. ¿Con Telefe? Con Telefe. Yo no pude cumplir con ellos porque no tengo autorización para dar las películas. Y todo esto ha desencadenado en diversas mentiras que han reflejado ciertos medios, diciendo que era falta de rating, falta de qué sé yo. Y la verdad es que los verdaderos clásicos de mi padre que dieron la vuelta al mundo y que hoy se están dando en la televisión española, en la televisión francesa, han sido compradas para la televisión japonesa, que son Fiebre, Furia, Fuego, Carne, La mujer de mi padre, Éxtasis tropical, 10 películas, no las puedo dar. Entonces, no es falta de rating, me molesta mucho que se desvalorice el trabajo de mi padre. Y la verdad es esta, que tenemos que luchar para que las películas argentinas se den por televisión, sin cortes, como fueron filmadas por sus propios creadores. Ahora, es una especie de destino esto, Víctor, porque Kindergarten también se da afuera, pero no se da adentro. Las películas argentinas se pueden dar fuera de la Argentina. Sí, lamentablemente, ante la indiferencia de todo el gremio cinematográfico, ¿no? Porque más allá de palabras no hubo hechos de toda la cultura argentina que se jugara
por una película prohibida. Es una característica, mi padre lo sufrió durante toda su carrera. Y bueno, y aquí películas como Rambo, Terminator y todas esas películas que son apologías de la violencia, apologías de la justicia por su propio medio, todas esas películas se dan en horarios para menores, diciendo que son películas para la familia, cuando el mundo yo creo que necesita un poco de amor, un poco de ternura y no violencia. Hacer el amor y no la guerra. Hacer el amor y no la guerra. Lamentablemente, esta hipocresía del país no nos permite crecer. Creo que es lo último que nos queda para entrar a vivir en el mundo pleno, ¿no? Creo que a mí me toca muchísimo. Yo estoy por empezar una película el 10 de febrero, una película que se llama Siempre es difícil volver a casa. La elegí porque es contra la hipocresía. Pero en vez de estar viviendo este momento en que hay una euforia y hay una posibilidad cierta en el cine argentino con la gestión de Guido Parisier de va a haber créditos, estoy pensando en todo esto. Mariano, es el pasado. Vos pensás, a mi padre le prohibieron Pelota de Trapo durante un año porque decían que los chicos argentinos no hablaban así. Después le prohibieron La Tigra, que era un cuento de Florencio Sánchez, con Leopoldo Torres Nilsson de director. Después le prohibieron Días de Odio, que estaba basado en Emma Zoom, de Borges. Después le prohibieron Pelota de Cuero, porque la hinchada de Boca cantaba la marcha peronista y metían la bandera de Racing en un bolso y decían que era la bandera argentina. Después toda esta persecución con las películas de Isabel Sarli, que nunca tuvieron créditos, no se podían dar. Uno lo siente mucho. Después yo me meto con este asunto de Kindergarten, donde ante la indiferencia se empieza a hablar del problema del chico, del problema de que lo grave para ese chico, que no se dé la película, porque la gente piensa qué habrá hecho ese chico para que la película no se dé. Pasa, Víctor, usted me parece que se equivocó, no habría hecho comiso Leopoldo Torres Nilsson, haga la vida de San Martín. Sí, pero no le dejaron filmar que se besara con la mujer porque decía que San Martín no se besaba con la mujer. San Martín era de bronce, claro, no era de carne. Claro. Y ¿No bueno, eso? Sí, lo sé, porque además había un general controlando la filmación, uno sabe todo. Mariano, esta es mi película número 50 que voy a empezar. Y cuando veo todo este tipo de cosas, pienso todo lo que cuesta para hacer una película. Porque la gente piensa que, por ejemplo, en mi caso, yo soy un productor. Yo soy un productor, pero no soy un financista. Yo soy una persona que busca un libro, busca un director, busca a los actores, la forma de venderla, la forma de hacerla. Y gracias a Dios, hoy tenemos en eso absoluta libertad. Lo último que queda es esto. Y además que es una guerra ganada, porque hoy la apoya la juventud, hoy la apoya la gente, hoy está, lo único que hay que juntarse, si exista solidaridad. Este no es el problema de las películas de Isabel Sarli y de Armando Boy, de Víctor Bo. Es un problema que le toca a todas las películas argentinas, son cortadas. No se ve una película argentina sin cortes, mientras las series extranjeras no se califican, mientras los teleteatros salen diciendo cualquier cosa, mientras los noticieros son repugnantes, mientras eso se siguen calificando las películas argentinas. ¿Hasta cuándo? Yo invité también a la gente de Telefe y me mandaron esta carta que Alejandra va a leer. Doctor Mariano Grondona, de nuestra consideración, tenemos el agrado de dirigirnos a usted en respuesta a su invitación a participar en el programa Hora Clave del día de la fecha para tratar el levantamiento del ciclo Las películas de Isabel Sarli. En primer término, queremos agradecer su invitación y al mismo tiempo disculparnos por no poder concurrir a vuestro programa, por cuanto las personas vinculadas directamente a este tema tienen compromisos impostergables. Sin perjuicio de ello, le informamos que el levantamiento del ciclo aludido se origina en el incumplimiento de obligaciones contractuales de los cedentes de los derechos de exhibición. Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente, Enrique Taboada, adjunto a la Gerencia General, Televisión Federal, Sociedad Anónima. Es un tema importante. ¿Puedo decir algo? Tiene razón Telefe, yo no pude cumplir con ellos. Ni yo ni Isabel, porque somos los dueños del 50%. Lo único que lamento, la falta de clase, la falta de altura para comunicarnos a Isabel Sarli, que creo que representa algo dentro de la cinematografía argentina, un poquito de solidaridad, porque no es que no se cumplía porque no se quería, sino porque no se podía, y estamos ante un problema muy grave
que en el futuro también los va a afectar a ellos, que si se siguen cortando las películas, la gente algún día se va a dar cuenta. Entonces no hubo un llamado por teléfono, no hubo... fue una máquina fría que nos mandó una carta de documento rescindiendo el contrato, en vez de venir y decir, señores, vamos a luchar juntos, a ver qué pasa, cómo lo podemos hacer. Yo creo que Isabel iba a ser protagonista de un ciclo dentro de ese canal, no era una cosa fría de un negocio, de un contrato. Si las compraban es porque tenían interés. Entonces creo que había una cosa humana, de clase, de solidarizarnos, aunque sea un poquito con nosotros. Acá también en todos los diarios, porque por supuesto está el tema, me parece a mí, del límite. El programa que hemos visto sobre Pergolini, el bloque anterior, este tema de Isabel Sarli, ¿debe haber límites? ¿Cuáles son los límites? ¿Quién pone los límites? Me parece que es un tema profundo para reflexionemos los argentinos. Vamos a decir algo sobre esto más adelante, pero ahora tenemos que ver un tema un tanto más político. El presidente Menem da lugar a una enorme cantidad de libros, diría yo, caricaturas, críticas y elogios. Vamos a discutir ese tema. Estamos tratando de elaborar, rumiar un poco lo que se vio en los dos bloques anteriores, pero ahora tenemos un tema, antes de ir al comentario, que creo que es de estricta actualidad, y es la tensión que suscita el presidente Menem. La personalidad de Menem es atípica, digamos, para decir algo mínimo sobre ella, y suscita una especie, galvaniza elogios, críticas y mucho análisis. ¿Cómo es Menem? ¿Pero qué es esto? Y el resultado de esta inquietud, esta curiosidad, ya ha dado lugar a varios libros sobre Menem. Estoy recordando ahora, claro, el de Pablo Luciani, que murió hace poco. Ustedes recordarán que hicimos un bloque sobre él hace poco tiempo. Menem, su lógica secreta, donde en el fondo Luciani decía que Menem era después de todo un discípulo de Perón. Sobre todo en la metodología, diríamos, la seducción, la división de la oposición. Había una metodología peronista en el menemismo, digamos. Y acá tengo a tres invitados que también han producido cada uno de ellos o han participado en la producción de otros libros sobre Menem, algunos críticos, algunos no. El primero de ellos crítico, yo creo que basta mostrar esta tapa, parece de Canal K esto, ¿no? Palabra de Menem, dice, y acá el subtítulo dice Contradicciones, exabruptos y otras yerbas. Sergio Núñez, ¿se le fue la mano o no? No, creo que no. ¿Estuvo moderado? Yo creo que sí, que es un libro moderado. Si es crítico, el presidente tendrá que hacer su propia autocrítica, porque lo único que hago en el libro es recopilar lo que dijo sobre distintos temas desde el año 73 hasta mediados del año pasado. En el libro prácticamente no opino, es simplemente una selección de los discursos del presidente, desde que surgió la vida política hasta mediados del año pasado. Bueno, acá tenemos a Gustavo Vélez y otros invitados que dicen que hace muchos discursos, así que va a tener que decir algo Gustavo al respecto después, ¿no? O ahora, no sé. Sí. Bueno, se reserva. La idea del libro es hacer hincapié en un tema que creo que siempre se toca, digamos, sin profundizar, que es que el presidente durante la campaña electoral dijo una cosa y cuando asumió la presidencia hizo algo completamente distinto a lo que había prometido. A mí me parece que aceptar esto es, como sociedad, implica que renunciemos a la única alarma con la que contamos, que es el voto. Una persona que está consustanciada ideológicamente con el presidente, como es Mario Vargas Llosa, dijo hace ya bastante tiempo que Carlos Menem no tiene autoridad moral para hacer lo que está haciendo. No lo dijo un opositor, una persona que piensa, digamos, que está en las antípodas ideológicas de Carlos Menem, sino Vargas Llosa. Me parece que si relativizamos esto, creo que esto implica lisa y llanamente legalizar la mentira. Como dijo el presidente,
y lo extracto en el libro, él repitió varias veces que la palabra debe ir de la mano de la conducta. Y si esto no sucede, la democracia se ve debilitada. Hay dos preguntas que se me ocurren, Sergio, a lo que usted dice. Primero, ¿no es así la política? Es decir, uno piensa, por ejemplo, en Frondizi, en Fujimori, el rival de, Sí. de Vargas Llosa, que no prometió lo que hizo y después lo hizo y es lo que hubiera hecho Vargas Llosa. Primera pregunta. Y segunda pregunta, cuando votó la gente en el 91, ¿no ratificó al Menem distinto? Si la política es así, creo que tendríamos que intentar cambiarla. Creo que como sociedad es nuestra obligación buscar que haya coherencia entre los dichos y los hechos. Y a su segunda pregunta, creo que sí. Creo que... ¿Eso es lo que le preocupa? ¿A usted? Como sociedad, que la gente dijo no importa, voto igual. Claro, a mí me gustaría aclarar algo. Al publicar este libro, yo no estoy reivindicando el discurso de Carlos Menem del año 88 o del 87, incluso parte del 89. Me parece que ese era un discurso grandilocuente, vacío de contenido, lo que se llama habitualmente populista, ¿no? Creo que iba a contramano del mundo, ¿no? de cómo se va orientando el mundo. Pero hay algo cierto, que la sociedad lo votó aquella plataforma, y Menem hizo algo completamente distinto. Ahora aparentemente con las elecciones del año pasado se convalidó su política. Lo que sucede es que creo que los argentinos tenemos muchos defectos, y me parece que uno de los más importantes es que tenemos una muy frágil memoria histórica. Creo que ese es uno de los motivos por los cuales la gente finalmente convalidó el mandato de Carlos Menem. Obviamente acompañado por una cierta estabilidad económica que, bueno, después de lo que hemos pasado, la gente le da mucha importancia. Martín Granowski participó de un libro que se llama El Menemato. Convengamos que la tapa no es tan impresionante. ¿Eh, Martín? Convengamos. Podrían haber hecho una tapa un poco más llamativa. Pero tiene muchos autores el Menemato. Porón, Oscar Martínez, Eduardo Grüner, Claudio Lozano, Roberto Feletti, Martín Granowski y otros. Martín, ¿qué es esto? Un análisis colectivo ¿qué es el menemato? ¿Qué quiere decir esto del menemato? No nos hemos puesto... Lo interesante de ese libro, me parece, es que no nos pusimos de acuerdo antes sobre qué íbamos a escribir. La editorial pidió a cada uno un trabajo de un tema particular, y creo que juntado después da un análisis o una aproximación. Yo siento personalmente como periodista, yo no soy académico, que Menem da, o me dio, la posibilidad, y lo digo sin ironía, de recuperar algunas cosas básicas del ejercicio periodístico, como es el ejercicio de la crónica. Hay mucho que contar ahora. Y como el cambio de la Argentina es tan impresionante, para bien y para mal, digo, hay todavía, por lo menos para mí, mucho más que contar, mucho más de lo que asombrarse, mucho más de cosas ante las que quedarse perplejo, que cosas entre las que yo por lo menos pueda tener opinión cerrada. A mí hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, obviamente. A mí me gusta que Menem haga el arreglo definitivo de límites con Chile, y no me gusta la política social de Menem, si hablamos en términos de gustos o en términos de gustos políticos. Me gusta la estabilidad, pero no me gusta la segmentación social que se está produciendo en la Argentina y la terrible fragmentación dentro del mismo plan de estabilidad. Pero al margen de esto, creo que Menem y este fenómeno del menemismo ahora da para escribir mucho, para contar mucho. Y lo que quisimos hacer en ese libro, como lo que está en otros libros del tipo de El octavo círculo, de Ceruti Ciancaglini, del Robo para la Corona, muchos otros libros, es por lo menos contar ahora lo que está pasando. Yo creo que es el momento, por lo menos como periodistas, repito, hablo como periodista y no como analista o académico, de contar lo que pasa y dejarlo contado, cosa de que después se pueda, con un poco más de tiempo, con un poco más de decantación,
tener más elementos de análisis, que es Ahora, lo Rocky, que en la Argentina muchas veces falta. A mí me da la impresión de que el fenómeno Menem, ¿no? Es decir, Menem es un hombre de provincia, de una raíz cultural árabe, islámica, por más que no lo sea, que a nosotros, por lo menos a mí, que soy porteño y vengo de otra tradición cultural, a uno lo deja un tanto desconcertado. Es muy difícil entenderlo, ¿no? Yo esta es la sensación que tengo, ¿no? Es otra forma de hacer política y para entender algunas cosas, usted vio que se ha puesto de moda una cierta sociología del poder, por lo menos en nosotros los periodistas, en hablar con un funcionario y tratar de ver, de entender el fenómeno, pero desde lo que los norteamericanos llaman el decision making, la forma de tomar decisiones, que en la Argentina es una cosa mucho más casera. Hay un pasaje de Casalla, ¿no? Últimamente, que está preguntando mucho, ¿cuál es? ¿No? Parece que la gente joven dice, ¿cuál es la de fulano? ¿Cuál es la de Menem? ¿No? ¿Cuál es? Hay una cosa que desconcierta, ¿no? Hay eso, hay una cosa de provincia políticamente poco desarrollada, me parece, más poco, no sé si poco desarrollada, o de socialmente poco compleja, no solo Buenos Aires, sino que en general la Argentina como promedio es una sociedad mucho más compleja que la sociedad riojana. Ahora, no o la desafía catamarqueña. ¿No nos sentimos un poco humillados los porteños de que de La Rioja haya venido el poder político? Es decir, me parece que le pasaba un poco, yo cuando daba clases ahí en Harvard, le pasaba un poco los de Harvard con Reagan, ¿no? Les parecía un hombre elemental Reagan. Ellos eran muy sofisticados, pero el que había ganado era Reagan. Entonces era una especie como de hecho humillante para toda la inteligencia, ¿no? A mí por lo menos no me da eso. Yo traté enseguida primero como periodista, hablar con gente. Entonces hablar con catamarqueños, con riojanos, ver cómo se produce política en esa zona del país específicamente. Menem no es, como algunos sugerían, un Fujimori o un outsider. En todo caso ha jugado a ser un outsider dentro del sistema político, pero no por fuera. Lleva unos cuantos años en la política. Creo que tiene para algunas cosas un sistema de decisiones autoritario y personalista, sin ninguna duda. El tema de yo pongo las manos en el fuego por más que dejar libre a la justicia. Hablo en términos reales, no en términos de declamación. En términos de declamación, este gobierno es el que ha dejado las manos más libres a la justicia. En términos reales está el caso Servini de Cubría en la investigación del Yomagate, probadas intervenciones de algunos funcionarios del gobierno en algunas actividades de la justicia. Creo que Menem declama por un lado y hace por otro, en el sentido bueno y malo, y a veces al revés. A veces declama peor de lo que hace también. Creo que es la paradoja que se da con Menem en diferentes aspectos de la actividad política. Gustavo Vélez, aparte de ser un hombre que está muy cerca del presidente Menem, se dice que participa en muchos de los discursos, de la redacción de los discursos del presidente Menem, ha escrito un libro que no lo trajo, Argentina hacia el año 2000, donde de alguna manera se analiza las implicaciones del proyecto Menem en política. Pero Gustavo, usted ha escuchado muchas cosas acá, no sé si quiere contestar algunas. Sí, me parece muy rico para el análisis todo lo que han dicho. Con respecto a lo primero, creo que efectivamente el proyecto del presidente Menem ha sido legitimado en las urnas en las elecciones de septiembre y octubre. Creo que esto no termina de ser digerido en su exacta magnitud por quienes todavía hablan de una suerte de incongruencia entre lo que se dice y lo que se hace y entre lo que en determinado momento se había planteado como proyecto de cambio en el país. Creo que no tengo dudas sobre el grado de legitimación que tiene nuestro proyecto en este momento. Creo que lo que plantea Martín sí va al hueso de la cuestión y es el rol de los medios de comunicación, el rol del mundo periodístico en todo este proceso de cambio. Yo tengo una posición que parte de una convicción personal muy grande por la cual permanezco en el gobierno y es la convicción de que el presidente Menem está dispuesto a llevar hasta las últimas consecuencias la lucha contra la corrupción. Si no contara con esta idea muy firme, no permanecería un minuto más en el gobierno. Esto lo reitero siempre con mucha precisión. Y creo que en esta lucha contra la corrupción, el rol de los medios de comunicación llena un vacío y una ausencia del sistema republicano en general en la República Argentina. La ausencia que en gran parte tiene por momentos el Poder Ejecutivo, la ausencia que deja el Poder Legislativo al no legislar normas adecuadas y una ausencia del Poder Judicial que evidentemente en muchas ocasiones tampoco es capaz de dar las respuestas adecuadas en este tema. Creo que el rol de los medios de comunicación no puede simplificarse en una visión que el sector político, y en esto hago una autocrítica y una, si usted quiere, descarnada apreciación, tiene. El sector político en muchas ocasiones ve campañas de difamación, campañas
que en teoría responden a intereses conspirativos, y en otras ocasiones ve al mundo periodístico como un mundo al cual se puede comprar, o al cual se puede adular, o al cual directamente se puede cooptar en función de un proyecto ideológico. Para usted, Gustavo, por ejemplo, lo que hace Núñez, lo que hace Granowski, entonces es una forma de colaboración. Yo creo que es un modo proceso de regla de juego democrática que hay que respetar, y que no tan solo hay que respetar, sino que hay que incentivar. Que esté de acuerdo o no con el tipo de apreciación que hace, forma parte de las diferentes ideas que podemos tener en un proceso de cambio. Creo que con respecto al presidente Menem existe siempre una visión que usted señaló con mucha propiedad. La visión porteña, a veces un tanto prejuiciosa, un tanto excesivamente racionalista, a mi juicio, que pone énfasis en cuestiones, hasta diría de piel del presidente Menem, y no valora que, en definitiva, él interpreta, como lo han demostrado las elecciones, insisto, el sentir de la gente. Esto, en cierto modo, es lo mismo que ocurría en la época de la campaña electoral. Yo estaba en ese momento trabajando codo a codo con el presidente Menem, no me acuerdo de otra cosa que de esto. Había un gran rechazo de parte del periodismo, se hablaba incluso de una campaña electoral que fue muy clara en la época de Angelósa, en la cual se la presentaba al presidente Menem como una suerte de salvaje, de bárbaro que quería llegar a la casa de gobierno con una idea totalmente retrógrada. Una vez que se produce este cambio, creo que también hay un elemento muy importante que señaló Núñez, que es el siguiente. En el momento de la campaña electoral, en el año 88, aún en el año 1989, había un mundo que era sustancialmente distinto. El muro de Berlín estaba en pie, los sandinistas estaban en Nicaragua, en la Unión Soviética no se habían producido todavía las formidables transformaciones que se están produciendo. Fidel Castro no hablaba ni siquiera de traer capitales extranjeros para invertir en Cuba. Pinochet tenía una dictadura en Chile, en Rumania, en Checoslovaquia, en Hungría, existía un régimen comunista, y el mundo, a mi juicio, no se había comenzado a derrumbar en sus conceptos más sustanciales como comenzó a ocurrir básicamente a partir de la caída del muro de Berlín. Todo esto le planteó un desafío muy importante al presidente Menem. Tenía la opción de quedarse aferrado de sus ideas como una suerte de Narciso mirándose al espejo de sus propios ideologismos, o tenía la opción de cambiar, en función de defensa de valores muy importantes que son los que marca el bien común. Así como hizo Felipe González, así como hizo François Mitterrand, en teoría estadistas y políticos venerados por gran parte de nuestros intelectuales. Así también cambió el presidente Menem y intentó ponerse a la altura de esas transformaciones mundiales. Creo que Yo no sé si alguno quiere agregar algo, porque ya se nos acabó el tiempo, pero no quiero que parezca esto un cierre a cargo de Vélez. A mí me interesaría aclarar que las contradicciones del presidente Menem, digamos, no se puede marcar un punto tan claro como el derrumbe del muro de Berlín. Es cierto que eso modificó muchas cosas, pero el presidente viene contradiciéndose desde hace muchos años. Vos has estado al lado de él durante mucho tiempo y me gustaría saber, por ejemplo, por qué en el año 88, en el segundo semestre del 88, el presidente en el diario La Razón dijo que quienes estaban a favor de la capitalización de la deuda eran unos pigmeos intelectuales, eran más fondomonetaristas que el propio FMI, y un mes y medio después, apenas, de gira por Europa, ante banqueros y gobernantes europeos, dijo que la capitalización era un camino viable. Me parece que en un mes y medio, dos, ese periodo no basta. Me cuesta creer que se haya cambiado tan radicalmente de idea en un tema tan sustancial como este. Y esto es bastante previo al muro de Berlín. No me consta la sucesión tan corta de tiempo que mencionabas, pero creo que lo básico era lo que yo decía antes. Justamente lo que se trata es de la defensa del bien común. Cuando se caen en actitudes que tal vez tienen sentido en el medio de una campaña electoral y después se aferran esas actitudes en el desarrollo de una función de gobierno, se conspira contra el bien común. Creo que esto es algo básico que un político y un estadista tiene que intentar respetar. Yo siempre digo que
los ideologismos son una suerte de servicio militar obligatorio para las ideas y que eso encorseta y genera una visión básicamente totalitaria con respecto a la realidad. La función de un gobernante es intentar resolver los problemas tal cual se le presentan en un mundo tan dinámico y tan complejo como es el actual, de la manera que responda mejor a los intereses nacionales. Muchas veces lo que se quiere no es lo que se puede, ni muchas veces lo que se quiere es lo que se debe. Entonces creo que en lugar de aferrarse a, insisto, concepciones teóricas, una suerte de corset de lo que se piensa para, en función de ese corset, encorsetar a la realidad, lo que hay que hacer es adaptarse a la realidad para intentar transformarla. Diego Martín, tenemos muy poquito tiempo y nos queda. Hay una visión muchas veces de Menem, volviendo a lo de Menem, una visión de Menem como el presidente de las encuestas. Yo creo que eso no es cierto. Menem marchaba a contrapelo de la opinión pública, en algunos casos hasta convencer a mucha gente, que creo que ese es el cambio de elecciones de 89 a 91. Lo que sí creo es que Menem es el presidente que hace la lectura de la relación de fuerzas, del poder puro, y ahí sí se adapta, ahí no veo cambio. Menem hace una lectura de cómo están dadas las fuerzas del poder, ¿no? Exactamente, cómo están dadas las fuerzas del poder, y ahí sí que no era un cambia. poco que el contenido ideológico es otro, pero la metodología es la misma que la de Perón. Ahora no sé si para Gustavo eso es una crítica o un elogio. No, yo creo que el político tiene que interpretar a la gente, no tengo esa visión encuestológica que a la gente se la puede manipular o se la puede engañar, que es la visión también de muchos políticos, y lo asumo, que piensan que a través de los medios de comunicación se puede manipular la opinión pública. Yo creo que al contrario, que lo que tiene que hacer el dirigente político es estar a la altura de los tiempos. Creo que tenemos en su programa un ejemplo de los cambios que plantea la comunicación política, los cambios que plantea el mundo de hoy. La política está ausente, por un lado, en un montón de áreas que no lo cubre la ideología tradicional. Problemas como el SIDA, el cólera, los nuevos movimientos sociales, el rol de las minorías, aún dificultades en el plano del respeto a derechos humanos, una concepción más integral, están hoy en discusión en nuestra sociedad. Creo que ante esto hay posiciones que están, insisto, encorsetadas, son tradicionales desde el punto de vista que se han congelado en el tiempo, y hay otras posiciones que se intentan adaptar a estos nuevos desafíos. De eso se trata, en definitiva. Bueno, creo que es algo lo que sí. Una sola acotación. Creo que estamos hablando de dos temas distintos. Una cosa es cambiar y otra cosa es ocultar. A principios del año 90, en un reportaje que le hizo el diario Clarín, el presidente, haciendo alusión a algunas de sus promesas, dijo: no somos manos santas ni brujos. Eso del mano santa era para la campaña electoral. Creo que es una confesión directamente de su actitud antes y después de gobernar. Sí, no comparto la idea. Por supuesto, en ningún momento el presidente dijo que era un mano santo y un brujo. Creo que justamente los que decían que era un mano santo y un brujo eran nuestros opositores. La campaña del radicalismo se basó básicamente en esas premisas, pero... Claro, pero fíjate que él dice eso era para la campaña electoral. El próximo bloque, parece yo que creo que acá se plantea un tema importante. ¿Cuándo el cambio es un progreso y cuándo el cambio es simplemente una ocultación o una mentira? Vamos a ver si digerimos los bloques anteriores y después más adelante en el programa tenemos todavía dos pasajes, me parece, importantes. La presencia del ministro de Educación, para que nos explique un poco el nuevo plan de educación, y un debate en que están todas las gamas sobre un episodio traumático que ocurrió hace muy pocos días: los fusilamientos en Cuba. Les decía al comenzar el programa que este programa especial estaba dedicado a ciertos temas de fondo para hacernos reflexionar, si se puede, en medio del verano, y estoy muy contento con los primeros bloques porque me parece que acá se han planteado temas muy profundos, tanto respecto a los medios de comunicación y la televisión al principio, como este último que tuvimos en torno del presidente Menem. Ustedes recordarán el primer debate sobre la televisión que tuvimos al comenzar el programa. Yo noté varias cosas acá, querría compartirla con ustedes. Primero, por ahí se dijo que la televisión tenía algunas cosas buenas y lo demás era un desastre. Pero ustedes piensen una cosa, que es lo que yo siempre pienso en materia de televisión. Cuando se da una película que tiene éxito, o una obra de teatro que tiene éxito, es una película, una obra que se elaboró durante meses y que se repite todas las noches igual. Una obra de teatro con éxito se puede llegar a dar 3 años, 4 años, diciéndose exactamente lo mismo en 2 o 3 horas.
¿Ustedes se dan cuenta de lo que es la televisión cubriendo las 24 horas del día en docenas de canales? ¿Cómo quieren que sea bueno eso? Es decir, es como que el impacto tecnológico del tener que decir tanto, tantas horas, por tantos canales, supera nuestra capacidad de creación. Me acuerdo que lo que decía Chesterton cuando empezó toda esta revolución de las comunicaciones, decía Chesterton, nunca el hombre tuvo tantos medios para comunicar y nunca tuvo tan poco que comunicar. Hay un poco una contradicción entre la forma, la capacidad de comunicación que tenemos y el contenido insuficiente de lo que tenemos que decir a través de esos múltiples canales de comunicación. Se habló también un poco de televisión y realidad, cómo la televisión elude la realidad. Y claro, es como el imperio de la imagen. En televisión lo que cuenta es la imagen. Y la imagen es como fantasmal. La palabra fantasma viene de fantasía, ¿no? Fantasía, fantasma. Y yo tengo esa experiencia a veces cuando salgo a la calle y me encuentro con gente que me reconoce por la televisión. Nos pasa a todos los que estamos en televisión. Es como si apareciera un fantasma. Para esa persona que me veía hasta ese momento, yo era un fantasma. Y de golpe el fantasma tiene carne y hueso. Me dicen, pero ¿cómo? Usted es más alto de lo que pensábamos, parece más gordo. Es decir, la televisión es fantasmal. Y acá me parece que se plantea una terrible responsabilidad para los que manejamos estos medios. Y es que nosotros somos como el intermediario entre la imagen y la realidad. Y si nos alejamos de la realidad, envolvemos al mundo en imágenes que no son verdaderas o que no expresan la realidad. ¿Es la realidad los globos de Tinelli, por ejemplo? ¿Es la realidad? Se lo pregunto a Marcelo. ¿Esa es la realidad? ¿O lo que yo mismo hago acá, es la realidad? ¿Es el hombre o la mujer de la calle? ¿O es toda una enorme construcción que armamos en esta especie de fábrica de fantasías o, diría yo, manufactura de fantasmas, que es la televisión? Después hubo un momento muy importante, me parece, cuando se habló de juventud y de vejez, con Silvina Wargon. Este país ha condenado a sus viejos. Había un artículo de Balliberti que yo comentaba en Clarín hace unos días también. Es una sociedad que está matando a sus viejos, dijo Silvina Wargon. Claro, no los mata poniéndolos contra el paredón. Vamos a discutir después el paredón de Castro. Pero en el paredón uno mata y asume la responsabilidad de matar y carga con la culpa de matar, ¿no? En cambio, de otra manera, el viejo se muere. Se muere porque le pagan poco en las jubilaciones, está en un geriátrico, queda en el olvido y yo no tengo la culpa. Hay una cosa así. Y me acuerdo que Jaime Barilco decía en un programa de cable hace un par de semanas, que esta especie de exaltación de la juventud y de desvalorización de la vejez en nuestra cultura actual es muy grave. Antes era al revés, por supuesto. Los ancianos, los sabios, los venerables eran los viejos. Y todos los jóvenes querían parecer viejos. Si usted vea una foto de hace 2 o 3 generaciones, quizá de su abuelo, los jóvenes cuando eran chicos, hace 40, 50 años, se ponían chaleco, sombrero, porque querían parecer más viejos. Porque ser viejo, ser adulto, ser maduro, era lo valioso. Hoy los viejos se hacen cirugía estética, se cambian, quieren seguir siendo jóvenes, porque lo valioso es ser joven. Y decía Barilco algo grave al respecto. Si uno valora la vejez, valora un proyecto de vida que remata en ciertos momentos de la vida, que es justamente al final. Si uno valora la juventud, exalta el instante, el impulso, que es mejor. Hay un cambio cultural que me parece que tenemos que analizar. Y finalmente, respecto de esta misma mesa, y antes de pasar al tema de Menem, hubo algo que dijo Marcelo Figueras que me llamó mucha atención. Dijo, ponerle los nombres a las cosas que corresponden a ellas. Nos reíamos por ahí. Antes, cuando yo empecé el periodismo, no se podía decir el peronismo. Había que decir los adictos al exdictador. Es decir, una manera de eludir la realidad, camuflarla, no mirarla. Y me acordaba yo cuando hablaba Figueras del principio de la Biblia. ¿Se acuerdan del principio de la Biblia? Cuando dice que Dios empezó a llamar las cosas por su nombre. Y al llamarlas, las creaba. Es decir, el nombre, la palabra, es creadora.
Hay una maravillosa poesía que siempre recuerda Heidegger en sus escritos, en que un poeta dice que salió un día a caminar y tuvo intuiciones e inspiraciones maravillosas. Volvió a su casa, abrió la bolsa de palabras, quiso ver cómo las nombraba y no encontró la palabra. Y la inspiración cesó. Y entonces dice el poeta, donde no hay una palabra, las cosas no son. Finalmente, asistimos en el tema de Menem, me parece algo extraordinario, no sé si ustedes se dieron cuenta, ¿no? Le decía a la salida uno de los periodistas a Vélez, lo que pasa es que vos sos atípico. Pero Vélez hizo algo acá que yo querría subrayar. Cuando aparece esa primera tapa de Menem como distorsionado, como un Canal K, como una caricatura de Menem hecha en el libro de Núñez, lo normal en la cultura política argentina habría sido, me están agrediendo al presidente. Esto es una agresión. Y Vélez dijo, necesitamos esto porque en el país el Congreso, el Ejecutivo y el Judicial no están controlando la corrupción como deben. Tiene que hacerlo el periodismo. Quiere decir entonces que una persona como Vélez, tengo que suponerlo, a la mañana cuando abro los diarios y ve página 12, para decir uno, dice gracias. No dice hay una conspiración. Ahora, ¿qué pasaría si todo el gobierno actuara así? Si se dieran cuenta finalmente que la crítica es una forma de ayuda. El que te critica te está ayudando a ser mejor. ¿Qué cambio sería que todos pensaran así? Pero hubo una última interrogante que se planteó en el final, cruce final entre Núñez y Vélez, sobre la palabra cambio. Por ahí me dijo a mí Vélez, ¿no? Usted también está cambiando. Y entonces, ¿qué pasa? Qué difícil es marcar esta frontera. Yo me acuerdo cuando yo era bastante más chico también, había un gran político argentino, Alfredo Palacios, que sin embargo congeló su figura. Quedó con los bigotes, el chambergo, el poncho, y no la cambió más. Hay varios amigos míos que, por ejemplo, para decir un amigo de ahora, el Comodoro Huiraldes, ya siempre es así. Él tiene siempre la misma corbata, no digo la misma corbata, tiene varias corbatas pero iguales, varias camisas pero iguales. Es decir, la gente queda como congelada en una imagen. Ya no cambia, al parecer. Y esto en Argentina se tomó muchas veces por valioso. Lo que yo pensaba a los 18, lo pienso a los 40 y lo sigo pensando a los 50 y pico, los 70 y los 80. Esto era valioso, esto era consistencia, esto era, diría yo, integridad. Y viene la otra idea, que la planteó Vélez acá, los Frondizi, los Menem, los que cambian, hacen un discurso en la campaña y después gobiernan de otra manera. ¿Por qué? ¿Porque se dieron cuenta o porque ya mentían antes? Acá está la frontera que me cuesta mucho demarcar, como la frontera con Chile. Es la frontera que separa el aprendizaje de la ocultación, del engaño. Si yo estoy cambiando individualmente porque aprendo, estoy en movimiento y debo confesarlo. Pero ahí debo decir, yo no pensaba así hace unos años, ahora pienso distinto porque aprendí. Ahora, ¿qué pasaría si yo hubiese estado fingiendo un pensamiento y ahora estaría fingiendo otro? Todo sería una gran ficción. La política tiene mucho de ficción, pero alguna frontera habrá que trazar, alguna línea habrá que encontrar que separe el aprendizaje, algo absolutamente necesario en nuestro tiempo, porque los tiempos cambian y tenemos que aprender y por lo tanto tenemos que cambiar, que la ficción, que el engaño, que el doble mensaje, que también como el yuyo en los trigales abunda en nuestra política. Va a haber un debate después muy fuerte, creo, sobre los fusilamientos en Cuba, pero antes yo quería que el ministro Salonia nos hablara porque usted se ha leído por los diarios y por muchos diversos medios que hay toda una reforma educativa en trámite antes de marzo, antes de que vuelvan las clases, centrada en el secundario, diría yo, y también la formación de los docentes que enseñan a su vez a los alumnos.
Pareciera, ministro Salogna, que cuando nos vamos despreocupando de la inflación, los grandes temas empiezan a emerger, como los témpanos, ¿no? Y uno es la educación. Entonces yo le quería pedir que usted, se habla de la nota, de 1 a 10 de vuelta, se habla del cambio del contenido de las materias fundamentales en el secundario, hay como una concentración en el secundario y la idea de que algo dramático y algo importante tiene que hacerse en esta materia si es que vamos a entrar en el siglo XXI con buen paso. Una cosa importante de los últimos meses es que el tema educativo se ha instalado en la consideración de los comunicadores sociales y de la opinión pública. Esto no nos ocurrió en los 2 años y medio anteriores. Es muy reconfortante. Además, es un aliento, un empuje a los desafíos que tenemos que asumir y resolver. El sistema educativo argentino, no vamos a hacer hoy el diagnóstico, está muy atrasado, hay muchas distorsiones, hay que producir cambios estructurales. Los requiere todo el sistema, pero dentro de la globalidad del sistema hay algunos sectores prioritarios. La escuela secundaria es prioritaria y la formación docente. Creo que tema aparte es la universidad. Algún día podríamos reunirnos para hablar específicamente del tema universitario. Creo que los argentinos tenemos que sincerarnos sobre la cuestión universitaria. Pero parece ser el más anacrónico, el más disfuncional, el más distorsionado, el subsistema de la enseñanza secundaria. Bueno, mire, yo soy profesor de la universidad estoy en primer año, y ahí vemos cómo llegan. Entonces uno tiene el drama de un profesor universitario es, ¿qué hago? ¿Le doy el secundario que no le dieron? ¿O empiezo como suponiendo que ya lo tiene? Así es, los resultados de la escuela secundaria no son satisfactorios y creo que todos los avances científicos, tecnológicos, los que se han producido en el campo de la psicopedagogía, de la psicología de la adolescencia, no han ingresado ni en los institutos de formación docente donde se forman los profesores de enseñanza media, ni tampoco en los colegios secundarios del país. Por eso es que hemos entendido que debe ser prioritario. En muchos sentidos. No vamos a hacer ahora, en lo inmediato, reformas estructurales del currículum. El actual currículum de la escuela secundaria, con diferencias que hay en las escuelas secundarias que dependen de jurisdicciones provinciales, hay que actualizar, modernizar contenidos y metodologías. Es decir, la materia puede llamarse igual, pero adentro no. Exacto. Esto es lo que pretendemos comenzar en este año 1992. Para eso hicimos una convocatoria muy amplia de las principales figuras que en el país hay, los especialistas en estos grandes temas, académicos nacionales. En el Ministerio de Educación están trabajando estos grupos, hombres de distintos partidos políticos, distintas ideologías, ad honorem. Es una expresión de solidaridad con el sistema educativo argentino realmente emocionante y reconfortante. Como una carga pública. Como una especie de carga pública. Yo creo que nunca se dio con tanta amplitud como en la actualidad. Porque nosotros solos, yo solo, no tengo aptitud ni capacidad para transformar el sistema educativo, ni tampoco la escuela secundaria. Ahora, si viene un Santaló, que es número 1 en matemático, o viene Gregorio Klimovsky, o viene Balsaski, o lo que sea, estos son los grandes personajes, las grandes cabezas de la educación, de la ciencia argentina, que deben indicarnos los rumbos, los cambios, los nuevos contenidos, la actualización de las distintas asignaturas. Si nosotros estamos enseñando física del siglo XIX, y yo creo que en muchos aspectos estamos en la física del siglo XIX, y tenemos que enseñar física del siglo XX, eso no lo sabe el ministro de Educación, y hay que convocar a los especialistas. Esto se está produciendo actualmente, van a llegar materiales o con orientaciones, con guías, etcétera, para los docentes de todo el país. Vamos a convocar a autores de libros, a editoriales para que nos ayuden, para que en el futuro en las escuelas los textos puedan expresar los avances científicos tecnológicos. También a través de educación a distancia, tal vez desde este mismo canal, el mensaje de la actualización profesional para maestros y profesores, sobre todo para profesores de enseñanza media, con apoyo de material impreso, con tutores para ese perfeccionamiento docente en distintos puntos estratégicos del país. En una acción que implicará montar una red en la que estarán el Ministerio de Educación de la Nación, las 24 jurisdicciones provinciales, todas las universidades del país, estatales y privadas. De otro modo, no podríamos hacer una acción vasta e inmediata
que incluya a toda la docencia argentina. Una pregunta, ministro, sobre el currículum, ¿no? Yo veo, por ejemplo, ciencias sociales, más sobre la realidad, matemáticas, más modernas, física, más de ahora. Es decir, cambio, la mismo nombre, pero otro contenido. Tengo una pregunta, sin embargo. Una materia que no está. Eso es un cambio estructural. Claro, un cambio estructural. Moral. ¿No hay que enseñar moral en una sociedad como la Argentina? Sí. No sé si a través de una materia, quizá no. Esto debe ser uno de los mensajes, de las actitudes de educación de todo el elenco docente de una institución educativa. Es como formación cívica democrática. Yo creo que se debe vivir democráticamente en la escuela y que el mensaje democratizador debe ser de todo el elenco docente. Yo me acuerdo, otra cosa, en la época de los regímenes militares se enseñaba educación democrática, ¿no? Bajo dictaduras militares. Entonces al chico le decían, el poder legislativo lo ejerce el Congreso de la Nación. El chico preguntaba, ¿pero es que no hay Congreso? Bueno, eso es una incidencia, no hay Congreso ahora, pero no importa. Afortunadamente ahora funcionan. Enseñaríamos moral y diríamos, la gente debe ser moral, pero mire que hay tal corrupción y tal. Bueno, es un incidente. No. Afortunadamente existen las denuncias, como se dijo hace un rato aquí, existe libertad para esto y la justicia tiene que actuar independientemente y en forma rigurosa frente a todos los actos que se denuncien de corrupción. Pero decía que la moral, la formación democrática, la orientación vocacional y ocupacional, que nunca se dio en nuestro sistema educativo y tampoco donde debió ser uno de las ofertas imprescindibles en la enseñanza media. Pueden haber gabinetes, pueden haber especialistas. El tema de la persona que termina el secundario. No sabe para dónde ir. Y no sigue la universidad, queda como un universitario frustrado. Exacto. Una de las innovaciones de la escuela secundaria es la inclusión de sistemas de orientación vocacional, como se decía, aptitudinal, me gusta más a mí decir, y ocupacional. Y esto lo puede hacer un gabinete psicopedagógico, un especialista formado para eso que se llama orientador, pero lo debe hacer fundamentalmente todo el elenco docente. Para eso hay que darle los medios, los auxilios de formación y de capacitación para cumplir esa importantísima función de la escuela secundaria. Y paralelamente hay que transformar también la formación docente. Todos los institutos de formación docente de la Argentina, de acá para adelante, por un lado formarán y por otro lado actualizarán y perfeccionarán al docente en servicio. Esto también es un cambio trascendente. Tendrá dos puertas ese instituto. Por una puerta entran los que quieren ser docentes y por otra puerta los que son docentes en servicio y que necesitan actualizarse, hacer el reciclaje. Son avances importantes. Fíjense que la sensación que tengo yo es que a medida que la neblina inflacionaria se disipa, esperemos que se disipe definitivamente, emergen los verdaderos temas, los grandes temas. Nos cuesta un poco adaptarnos a ellos, estamos como anquilosados mentalmente, tanto hemos vivido al día en Argentina, en el hoy, que el mañana que corresponde a la educación fue dejado de lado. Sin embargo, los fundadores de la patria primero pensaron en la educación, primero pensaron en el mañana y por eso tuvieron un hoy. Pero hoy se debate también los fusilamientos en Cuba y a ellos vamos. A todos nos impresiona siempre la condena, la ejecución de un ser humano, porque está hecha como con frialdad. El crimen pasional, la lucha, la guerra, bueno, son realidades terribles del ser humano, pero esto de decidir fríamente que alguien va a morir y ejecutarlo es algo que nos sobrecoge. Hace unos días, en este mismo canal, se pasaron algunas imágenes de fusilamientos recientes en el Irak, de Saddam Hussein. No sé si queremos verlas, son imágenes bastante precarias porque las sacó clandestinamente alguien y vamos a ver unos segundos de estos para ponernos un poco en el tema. Y Fidel todavía en nuestra América también recurre al paredón. Yo lo que me impresiona mucho de esa, no sé si los que están acá conmigo, Luis Zamora, Alfredo Bravo, Patricio Chegaray, Sergio Kiernan, comparten mi impresión, que tiraron mucho más tiros de los que hacían falta, ¿no? Es decir, es una especie como de ejecución
y la gente aplaudía. Te vieron al principio que la gente aplaudía. Pero Fidel también recurre al perdón todavía hoy y queremos discutirlo. Hay unas imágenes también que tienen que ver con Fidel Castro. 89 a la fecha, se han realizado 5 ejecuciones políticas en Cuba. En esa isla, la pena de muerte es de carácter excepcional y solo se aplica en casos muy específicos. Las personas menores de 20 años y las mujeres embarazadas al momento de cometer el delito o al momento de ser juzgadas no pueden ser condenadas a muerte. Uno de los delitos que amerita este castigo es la traición a la patria. En julio de 1989 fueron fusilados 4 oficiales de alto grado acusados de realizar actividades de narcotráfico y corrupción. El grupo estaba encabezado por el general de división Arnaldo Ochoa Sánchez, un héroe nacional. Eduardo Díaz Betancourt fue el 5º hombre fusilado. Estaba acusado de realizar actos de terrorismo, sabotaje y divulgación de propaganda enemiga. Su ejecución se debió a que el pasado 29 de diciembre, en compañía de Daniel Santomenia Fernández y Pedro de la Caridad Álvarez Reynoso, desembarcaron en las costas cubanas con la intención de realizar actos violentos para desestabilizar al régimen cubano. Inmediatamente fueron sometidos a un proceso judicial y condenados a muerte. Días más tarde, 2 de los integrantes del grupo salvaron la vida al ser conmutada la sentencia de muerte a 30 años de prisión para cada uno. La comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, condenó la ejecución de Díaz Betancourt. Irónicamente, Estados Unidos es el único país industrializado que aún aplica la pena de muerte para castigar 50 delitos federales. Luis Zamora. Yo creo que este hecho hay que marcarlo y un poquito la televisión lo da. Cuba viene siendo agredida de hace 30 años por un bloqueo económico de los Estados Unidos, al cual adhirieron todos los países occidentales, llamados occidentales o imperialistas. Han tratado de matar por hambre las extraordinarias conquistas del pueblo cubano, estas que McNamara, el expresidente del Banco Mundial, dijo que admiraba los avances en la educación y la salud. Y ahora se ha agravado ese bloqueo, que también fue no solo económico, militar. Mandaron Bahía de los Cochinos, base naval en Guantánamo, una agresión de todo tipo, a la cual ahora se ha agravado, decía, porque han acordado con el finado político Gorbachev y con Yeltsin ahora aliarse para agredir a Cuba. Se han unido un coro de gobiernos serviles y corruptos, como el que encabeza el presidente Menem en la Argentina, para unirse a esa agresión, y entonces ya se busca un genocidio por hambre. Eso es lo que se busca en Cuba. ¿Y quiénes son los que aparecen hablando de las libertades democráticas? Bueno, Menem, indultador de Videla, Estados Unidos, masacrador del pueblo iraquí y de los panameños, acaba hace 2 años de invadir Panamá. En ese marco, creemos que Cuba tiene el derecho a defenderse ante un grupo de terroristas armados pro-yanquis que entran a Cuba, confesándolo, y su propia organización de Miami lo ratifica, a matar jóvenes, campesinos, trabajadores cubanos en acto de sabotaje. Nosotros, sin embargo, no nos responsabilizamos, no avalamos ese fusilamiento. Cuba tiene el derecho a defenderse ante una agresión como la que está sufriendo. Es distinto a avalar este acto de fusilamiento. ¿Por qué? Porque lo lleva adelante un régimen político, burocrático, de partido único, que impide las libertades democráticas, que no permite la organización de nuevos partidos, que no permite una concentración que no sea las convocadas por el gobierno. Yo estuve en Cuba, nunca vi un acto que no sea los concentrados por el gobierno, ni siquiera una discusión. O sea, una discusión vi por un partido de béisbol y otra por una pelea en una cola de una pizzería. El béisbol es libre. Sí. Y entonces, esto es peligrosísimo, avalar o hacerse responsable de un fusilamiento hecho por un régimen que tiene estas características dictatoriales. Porque, como lo recordó la televisión, hoy es un gusano terrorista pro-yanqui. Ayer fue un héroe de la revolución, Ochoa, fusilado, acusado repentinamente de narcotraficante, por este régimen que no tiene ninguna posibilidad de que el pueblo pueda ejercer un contralor. Es más, ejercer la justicia popular, el pueblo. Mañana es un disidente, porque ya advirtió un alto dirigente del Partido Comunista Cubano, Machado, advirtió a todos los fiscales que se preocupen por sancionar el deterioro en la disciplina social.
Es decir, disciplina social se está deteriorando, dice el régimen No hablemos de cubano. huelga. Entonces, bueno, hubo una huelga en el Club Habana Libre, en el Hotel Habana Libre hace poco, que fue reprimida. Efectivamente no hay libertades democráticas, justo cuando más tendría que haberlas, porque el pueblo cubano tendría que tener en sus manos la posibilidad de defenderse frente a la agresión norteamericana, en un marco en que Estados Unidos nos agrede a todos, se está agrediendo a toda América Latina, el Plan Caballo, el Plan Menem es una agresión norteamericana a la Argentina, agrede a Venezuela, agrede a Brasil, y en ese marco agrede a Cuba. Y en los momentos en que Fidel Castro tendría que ser la cabeza de llamar a la movilización latinoamericana para defender Cuba, en el marco de defendernos todos de esta agresión norteamericana, Fidel Castro utiliza el episodio de este grupo terrorista para intimidar a la población, para acentuar el régimen policíaco. Nosotros creemos que la conquista de la Revolución Cubana la salva solo el pueblo cubano si conquista un régimen de democracia obrera, de pluralismo, de poder organizar los partidos políticos que los trabajadores quieran, y si, lejos de hacer lo que hizo Cuba, hoy aislada por responsabilidad principal de Fidel Castro, logra extender el proceso de movilización a América Latina. Castro dijo: Nicaragua no será una nueva Cuba, lo dijo en el 79. El Salvador no será una nueva Nicaragua. Gran responsabilidad de Castro, en lo interno, por supuesto, tiene de que hoy no haya nuevos países en camino al socialismo imitando esas extraordinarias conquistas del pueblo cubano. Alfredo Bravo. Bueno, yo quiero decirle que participo en este programa porque he recibido la invitación de usted, señor Grondona, pero no para sumarme al coro de las críticas que deben efectuarlas indudablemente el pueblo cubano y de la cual se debe despegar el pueblo cubano si cree que es imperfecto el régimen en que vive, las situaciones que están ocurriendo, etcétera, etcétera. Yo estoy en contra de la pena de muerte, pero no solamente en contra de la pena de muerte en Cuba, sino en todos los lugares del mundo. Hace un año y pico que yo acabo de terminar un libro analizando la pena de muerte en mi país, historia y presente de la pena de muerte en mi país, desde 1810 a nuestros días. Y entonces, cuando tengo que hablar sobre este tema, bueno, se me produce lo mismo que empezar a marcar el límite. ¿De qué manera yo voy a conjugar la libertad, la justicia, que son las dos fuerzas que han movido a la humanidad durante muchos años y donde siempre se han producido hechos, desgraciadamente, muy lamentables? Porque ver cómo, de qué manera la libertad impera junto con la justicia, y a veces la justicia está manejada independientemente de todo el concepto de libertad, para darle algún nombre a esa justicia. Yo estoy en contra de la pena de muerte, sí estoy de acuerdo en algunas expresiones del compañero Luis Zamora, en esta agresión, en este cerco que le han hecho a Cuba durante 30 años. Pensar que ahora la gente para lavar la ropa tiene que recurrir a un pepino porque no tiene ni jabón. Esto es producto de todo ese cerco, de toda esta forma en que se lo ha tratado de acotar. Creo que este episodio de la muerte me preocupa porque no solamente en Cuba, sino en todos los países. Y acá mismo en la República Argentina, nuestro presidente en 3 oportunidades trató de imponer la pena de muerte. Y somos un régimen republicano, representativo y federal, dentro de la vida institucional, formal, con un Estado de Derecho, etcétera, etcétera, donde nos podemos decir lo que estamos diciendo. Así que, Bravo, a ver si interpreto bien. ¿Usted no le importa cómo sea el régimen, si es democrático, de izquierda, derecha? No, quiero decir esto. En cualquier circunstancia la pena de muerte está mal. Ah, sí, sea quien en sea, ese sentido, en ese sentido, es decir, sea quien sea el que condena, el verdugo, está mal. Claro. Fíjese que el verdugo se tiene que esconder detrás de una pared para bajar una palanca. O tiene que ponerse una capucha para que no lo vea. Entonces ya esto, no sé quién es el verdugo, cómo es y de qué manera está haciendo cumplir esta ley que también fríamente se establece en un escritorio y se delega la responsabilidad en la ley y no se delega la responsabilidad en saber que estoy quitando la vida a un ser humano. Nosotros estamos en contra de los socialistas democráticos, estamos en contra por nuestra constitución humanista de la pena de muerte. Y creemos que Cuba, los cubanos, tienen que darse el régimen
y trabajar para darse el régimen, si este régimen lo consideran imperfecto, si este régimen lo consideran policíaco, si este régimen lo considera que coarta todas las libertades que existen. Patricio Echegaray, PC, Partido Comunista. Sí, yo creo que lo fundamental para mí es expresar muy claramente de que el sentido del programa no debiera ser la discusión sobre el tema pena de muerte, porque por lo menos yo no fui invitado con esa misión. En todo caso, estoy dispuesto a participar en un programa donde se discuta el tema de pena de muerte con especificidad y allí poder enfocar el tema en su profundidad y amplitud, y yo estoy dispuesto a hacerlo con las opiniones que tengo y que tiene mi partido, que tratan de tomar lo más moderno del derecho penal y los enfoques humanistas más elevados. Creo que acá tampoco se trata de darle recetas democráticas a Fidel Castro ni al régimen cubano. Yo creo que acá se trata, para ser precisos, de ubicar que el meollo de la cuestión está en que hay un país agredido, que es Cuba, un país que está agredido por un bloqueo criminal de 30 años. El bloqueo está considerado como un acto de guerra, es decir, que acá hay una situación bélica planteada contra Cuba por parte de Estados Unidos, a la que se han sumado ahora los dirigentes de la ex Unión Soviética, y que están creando en Cuba tremendos problemas y sufrimientos a su pueblo. En esas condiciones, yo creo que el pueblo cubano tiene absoluto, legítimo derecho de defender sus conquistas, de defender su sociedad, de defender el sistema de gobierno, la política económico y social que ellos se han dado soberanamente. O lo que decía Zamora, ¿es el pueblo cubano el que ejecutó a Díaz Betancourt? ¿O es un régimen Yo le quiero decir monolítico? que acá apareció en un diario muy claramente de que Fidel Castro mata disidentes. Es un título que yo leí, yo tomé contacto sobre esa noticia. ¿Cuánto se puede mentir en un simple título? ¿Cuánta fábrica de fantasmas, como decía usted, se puede hacer en un simple título? Acá Fidel Castro no mató a nadie. Acá han funcionado tribunales establecidos en base a una juridicidad que existe en Cuba. Cuba no es una república bananera, Cuba es un Estado que tiene leyes, que tiene constitución. Esos tribunales son, de acuerdo a las leyes vigentes cubanas, no se inventó una ley para juzgar a estas personas. La ley existía, era preexistente a los delitos cometidos. Se conformaron tribunales que juzgaron a estos actores de violaciones a la ley cubana muy flagrantes, y se tomaron medidas que se creyeron correspondientes. Para mí, creo que eso es el ejercicio de un legítimo derecho a la defensa propia que tiene el pueblo cubano. Inclusive acá han sonado pedidos de clemencia. Pide clemencia a Menem, pide clemencia a otros dirigentes de estados latinoamericanos que son estados que están empañados por violaciones atroces a los derechos humanos. Menem, el indultador de Videla, de Macera y de otros principales protagonistas y responsables del terrorismo de Estado en la Argentina, ahora se conduele de estos elementos que evidentemente han reconocido ante la opinión pública internacional que han sido financiados por grupos de Miami, que sus objetivos era violar las fronteras cubanas, introducirse en Cuba, producir actos de sabotaje que afectaran la economía y afectaran la vida normal del pueblo cubano. Yo ratifico mi posición de solidaridad con el derecho de Cuba a defenderse. Y creo que desde el punto de vista del régimen político de Cuba, son los cubanos los que tienen que decidir. Y en todo caso, un pequeño dato que puede implicar acerca de si hay soberanía popular o no en Cuba, es el hecho de que para defenderse de estas bandas que están ingresando en Cuba, financiadas por los gusanos de Miami, con evidente complicidad del gobierno norteamericano, Fidel Castro ha dado armas a su pueblo. Esto es un acto que indica de que el gobierno cubano tiene un grado de legitimidad muy alto, lo que no obsta para que los propios cubanos, y en una actitud muy fraternal, permitan a otros amigos, en fin, dar opiniones, estén sometiendo a revisión y crítica muchos de los aspectos de su vida económica, política y social. Sergio, Finalmente, sí. perdón, yo quiero decir que a mí no me es indiferente decir que aquí hay un agresor
que es claramente Estados Unidos y otros títeres que se le adhieren, y que hay un agredido, y que yo estoy en favor de los agredidos y en favor de su derecho a la defensa. Sergio Kiernan ya estuvo acá en este programa, hace política internacional en Noticias. A mí lo que me interesaría hablar es por qué lo fusilaron a Betancourt. Yo no quiero entrar en la polémica si Cuba es un país agredido o no. Me parece personalmente que esto es un episodio más de una guerra civil entre cubanos de 30 años. Pero más allá de eso, esta gente fue juzgada y fusilada o condenada a 30 años, como fueron los otros dos, en un mes. Es una velocidad enorme. A mí me parece que es un rasgo de debilidad muy grande. Creo que es uno de los hechos más que muestran que el régimen cubano, el sistema de gobierno de Cuba está entrando en una etapa de graves dificultades. No tiene apoyo externo, su gran apoyo era la Unión Soviética, que simplemente no existe más. No es verdad que el bloqueo sea tan grave. El año pasado nomás, empresas norteamericanas, a través de sus subsidiarias en Europa y en América Latina, le vendieron más de 500 millones de dólares a Cuba, que es el triple de lo que le vendieron en el 90. Lo que pasa es que Cuba, excepto por muy pocas cosas como el turismo, vacunas, algunos sectores de tecnología médica, no tiene absolutamente nada que vender. No tiene desarrollado ningún sector económico, no puede vender nada, por lo tanto no puede comprar nada. En Cuba no se produce prácticamente nada más que azúcar, habanos y unos pocos productos. No hay jabón porque no hay fábricas de jabón, no hay capital, no hay nada. En el momento que se acaba la ayuda soviética, se acaba la industria cubana. Entonces, en este momento, las dificultades que está pasando Cuba son cada vez mayores. Y parece que el sistema político cubano no se puede reciclar. Parece que es tan rígido como resultó ser el soviético, que no puede cambiar. O continúa o se destruye. Este acto, que probablemente sí, es legal. Las leyes cubanas dicen que uno no puede desembarcar con armas para hacer actos de sabotaje, pero a la vez esta gente no alcanzó a hacer nada. No mataron a ningún campesino, no volaron ninguna instalación, no hicieron absolutamente nada más que desembarcar y intentar hacerlo. Nada más que desembarcar con armas. Me parece Está bastante bien, leve el bien, enfoque. Nada más que desembarcar en un país con armas, con ametralladoras, con bombas incendiarias. Sí. Y reconocer de que el objetivo, y reconocer por parte de sus mandantes, que el objetivo era saboteo, boicot, pero Patricio, pero no llegaron a matar a nadie. Exactamente. Es decir, tiene alguna importancia eso, ¿no? Si yo le apunto una cosa a que a alguien le sorprenda una ametralladora en su casa y otra cosa que era usado. Perdón, ¿no? Aunque si hubiera matado, ¿se hubiera justificado el fusilamiento? No, perdón. No, porque yo estoy en contra. Yo no quiero entrar, realmente quiero quedarme afuera. Yo tengo mis opiniones en contra de la pena de muerte. Pero no quisiera tampoco empezar en la cosa de si hicieron mal moralmente en fusilar o no, porque de últimas, más allá de nuestra opinión ética, para mí además es inútil la pena de muerte, no detiene el crimen, no hace que nadie diga no voy a asesinar porque hay pena de muerte. No. Se asesina igual, los cubanos anticastristas van a seguir desembarcando en Cuba, van a seguir tratando de librar a su país de Fidel Castro. Va a haber cubanos castristas que van a seguir defendiendo a Cuba y al sistema cubano. Y a mí esto me hace acordar más que una invasión externa, más que a Panamá, me hace acordar a nuestras guerras civiles. Cuando los argentinos embarcábamos y desembarcábamos y levantábamos ejércitos en contra de Rosas, a favor de Rosas. Cuando Mitre se levantaba contra el gobierno federal. Es más parecido a eso. Esta gente no son norteamericanos, no es la CIA o los boinas verdes, son cubanos. Y cualquiera que vaya a Miami y a Cuba va a ver que es un asunto entre cubanos. En La Habana se habla de los cubanos de Miami. En Miami son todos cubanos que quieren volver a la isla y por supuesto que quieren derrotar a Castro. Eso es claro y es obvio. Ahora, yo insisto... Es claro, que tienen el apoyo del gobierno norteamericano. Bueno, pero hay una cosa, que es un asunto entre cubanos, es ignorar la realidad. Hay 30 años de bloqueo norteamericano y hay un agudizamiento y una profundización en la agresión por parte de los Estados Unidos. El presidente Menem, un gobierno servil de los Estados Unidos. Perdón, yo lo escuché, le quería... No, usted acaba de decir que el oro de Moscú no existe más y que eso agrava los problemas de Cuba. No, pero hay un elemento importante,
este bloqueo y la agudización por parte, porque ahora con la complicidad de la ex burocracia de la Unión Soviética, está llevando hambre al pueblo cubano. Hambre al pueblo cubano. Esto es una agresión. Lo criminal Y hay es que un Fidel Castro, en respaldo. vez de encabezar la defensa de la conquista de la Revolución Cubana, mostrando esta agresión por toda América Latina y mostrando esta agresión en el pueblo cubano, no dándole armas a miembros del partido, que son hombres fieles a Fidel Castro, dándole armas a todos los trabajadores y al pueblo cubano, Bueno, entonces eso ahí es- pondría la defensa de las conquistas cubanas en manos del pueblo y nos permitiría a nosotros, porque nosotros no le damos consejos, creemos que las conquistas de la Revolución Cubana son conquistas de todos los pueblos de América Latina. Desgraciadamente, ahora para empezar a lo mejor, porque el debate entre Yegueray y Zamora, ¿no? Pero desgraciadamente me estoy privando pero- del debate. No, porque yo soy maestro, pero no quiero ser, y Bravo también, pero yo no quiero ser maestro Ciruela. No quiero ser maestro Ciruela y empezar a darle lecciones a Fidel Castro a los cubanos. Creo que nosotros Claro. tenemos bastantes problemas para hacer efectiva nuestra democracia acá y creo que los cubanos tienen pleno derecho a defenderse. Y acá hay una guerra, si usted quiere, no declarada, hay un acto de guerra y hay leyes y hay tribunales que han actuado en defensa de una nación, Nosotros de un Estado. acudimos a la gente para esto, y ya se nos fue el tiempo totalmente. Y notable la respuesta de la gente. Me parece que hay algo, no sé, será porque estoy de acuerdo con la mayoría, pero se notaron, se marcaron notablemente las tres posiciones en lo que la gente respondió. ¿Por qué no, Leopoldo, por qué no nos dice qué contestó? Se le preguntó a la gente ante el fusilamiento de Díaz Betancourt, ¿está usted de acuerdo, etcétera, etcétera? ¿Qué dijo la gente? Sí, nos dijo que aprueba el fusilamiento un 13,5%, que lo desaprueba porque está en contra de la pena de muerte en cualquier circunstancia y lugar el 55,7%, y que lo desaprueba porque la pena de muerte podría defenderse o justificarse en otras circunstancias, pero nunca en un Estado totalitario, el 30,8%. Fíjense que de alguna manera es una radiografía, esta encuesta, de las posiciones centrales de los argentinos, ¿no? El 13% acá sería algo así como una parte de la izquierda, por lo menos, que aprueba a Castro y las defensas que él hace de su régimen. En la otra punta, el 30,8% dice que desaprueba porque es un Estado totalitario. Quiere decir que no desaprobaría si no fuera un Estado totalitario. Yo creo que acá está un poco la derecha, ¿no es cierto? Pero el centro, que es el 55,7%, desaprueba la pena de muerte en cualquier circunstancia. Y yo, mientras los cuatro hablaban, sentía que lo de Alfredo Bravo tiene este tipo de legitimidad. Si empezamos a decir, en tal circunstancia sí, en tal circunstancia no, a partir de ahí entra el fanatismo. Y si yo te mato a ti en una circunstancia, tú vas a sentir que me puedes matar a mí en otra circunstancia. Y en el fondo es la guerra civil larvada entre las posiciones políticas distintas. Me da la sensación que la única manera de no matar en esta circunstancia o en aquella es simplemente no matar. No matarás. Hasta el jueves. Las siguientes impresiones.